Las vamos a aceptar. Recuerden, pueden ampliarle la pantalla para verle. Vamos a compartir la pantalla. Me confirman si se ven, ¿no es cierto? Chévere. Igual, chicos virtuales, igual. Prenda el micrófono y ahí nos vamos comunicando. Bueno, el día de ayer, me demoré un poco también en subirles todo porque con David estamos viendo todos los libros, todo el material para poder tener todo listo. Entonces, si ustedes entran aquí en anuncios, hay este estado. Aquí vemos las personas que han visto o no han visto. Por ejemplo, el primer anuncio solo han visto 33 de las 44 personas. Sería bueno que entren y vean aquí en la pestañita anuncios y entren a ver los anuncios. Son súper importantes. Entonces, bueno, aquí está el mensaje de bienvenida. Es el primer anuncio que les mandamos. Aquí está el enlace para el Padlet. Para que por favor lleguen, recuerden hasta el viernes un poquito sus presentaciones, sus experiencias de amor y odio con las matemáticas. Ese es el primer anuncio. El segundo anuncio es el del día de ayer. El día de ayer le subimos un segundo anuncio en el cual nosotros les damos acceso a todo el material del curso. Entonces aquí va a estar el material de clase, los Jupyter Notebooks, los apuntes, los ejercicios, todo, los videos subidos de la clase, el material bibliográfico, un poco, bueno, las fechas importantes, recuerden, empezamos del 24 al 10 de julio, 7 a 9, el examen final va a ser el 11 de julio, la segunda fase va a ser del 19 al 11 de septiembre, aquí va a ser solo 2 días a la semana, lunes y miércoles, de 7 a 9 de la mañana, y el examen final va a ser el viernes 13. Silencio de viernes 13. Ya, aquí estamos los profesores. Bueno, también puse mi correo y vamos a poner también el correo de David. Aquí. Y un poquito, aquí está ya el repositorio de GitHub y el canal de YouTube. Entonces, por favor recuerden igual en GitHub darle una estrellita, en el canal de YouTube un poco suscribirse, ponerle like, etc. Y ahorita vamos a ingresar a GitHub, al enlace que tienen ahí de GitHub. Entonces se les va a abrir este repositorio. Más adelante vamos a ver más el funcionamiento de GitHub, pero es recomendable que cada uno tenga igual su cuenta de GitHub. Es decir, como crearse una cuenta de correo electrónico, etcétera. Cada uno puede entrar a GitHub, loguearse, etcétera, y tener una cuenta. Les recomiendo de sobremanera que cada uno de ustedes tenga una cuenta de GitHub. Y bueno, entonces, este es el repositorio. Aquí en la parte de superior, sí es importante que por favor nos pongan una estrellita y activen las notificaciones. Entonces ponemos aquí, digamos, la estrellita y activamos las notificaciones. Eso van a poder hacer cuando también ya tengan una cuenta de GitHub. Pues es importante que todos tengan su cuenta para un poco les lleguen las notificaciones de actualización de este repositorio. Entonces recuerden en la parte superior la estrellita, activar notificaciones. Y aquí ya están armadas todas las clases. Es decir, tenemos como un índice donde van a estar todas las clases de la primera y la segunda fase. Estás de la clase 1 hasta, bueno, la clase 13, 14 creo que es el examen. Y de ahí está desde la clase 15, que es de la segunda fase, hasta la clase 23, que terminaría el último examen. ¿Ya? Entonces aquí hay un archivito que dice README. Este es el archivo del índice inicial de toda la página. Es como una pequeña página web, un blog, digamos. Entonces aquí está el propedéutico, un poco la descripción del curso, los objetivos, igual las fechas importantes. Y aquí están todas las clases, los enlaces para las clases de la primera fase. Igualmente de la segunda fase. El tema de la evaluación. Saben, tenemos 2 exámenes, ¿no es cierto? El primer examen que es un poco para ver los candidatos que entrarían a la maestría.
Y un segundo examen, que ya sería con las personas que hayan accedido al curso, o también pueden ser, opcionalmente, también pueden venir las personas que no aprobaron, también pueden seguir viniendo a terminar el curso, digamos, para que igual lo puedan hacer. Otro tema interesante que aquí están las referencias. Entonces, si ustedes dan clic en cualquiera de estos enlaces, van a poder descargarse el archivo en PDF. Por favor, no lo cuenten a nadie, lo pusimos ahí, pero en teoría no debíamos, pero Sí, gracias. ahí estamos. Aquí están los libros, está el de Alpha Chang, está el Mascolel, que lo van a utilizar también en Microeconomía 1 y capaz en 2. Aquí está, bueno, son documentación general de Python. Rudin, aquí está el querido Rudin de David, Stan Rudin. Simon and Bloom, Setter, Strichers, aquí está justo el de la primera parte de lógica matemática, lenguaje proposicional, etcétera, de este libro de aquí. Y Apóstol, no es uno de los apóstoles, es otro apóstol que escribió, que tiene dos volúmenes, cálculo 1 y 2, digamos. Cálculo 1 es diferencial, cálculo 2 es integral. Entonces, bueno, están con los años de los que yo conseguí, ¿no es cierto? Capaz en el sílabo, por ahí, por ejemplo, Chang, teníamos una versión de un año pasado en el sílabo, pero es lo que buenamente, y bueno, los más nuevos que pude conseguir de cada uno, ¿ya? Si es que alguien encuentra otra versión mejor, alguna cosa, igual me avisa, nos manda para poderle subir. Si es que algún enlace en cualquier parte que les mandemos en los anuncios, aquí en el repositorio o en el video, no les funciona algún enlace por algún tema, por favor avísenme para poderle corregir y que todos tengan acceso. ¿Ya? Eso, chicos. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo doy clic aquí en Simon Amblom, ya se me abre el PDF, ¿no es cierto? Entonces, chévere, aquí podemos ver. Este Simon Amblom le recomiendo bastante también, sobre todo para la segunda parte del curso. Simon and Bloom y nuestro querido Rudin está aquí, también el enlace. ¿Ya? Entonces ahí lo tienen para que lo puedan descargar y tener acceso. Son libros con diferente nivel de complejidad, o sea, para todos los gustos. Creo que el más básico debe ser el de Alpha Chan. Simon y Bloom también bien adaptado para economistas. Strickards es el libro de cabecera del profesor Wilson Pérez, que va a ser su profesor en matemáticas de la maestría en microeconomía 1 y 2. Y Rudin es más para quien quiera profundizar en los conceptos matemáticos que estamos viendo. Ajá, Rudin es como un nivel un poco más avanzado y un nivel intermedio, digamos, y así con aplicaciones más a economía son el famoso Chang y Simon Bloom. Citrester también tiene buenos ejemplos. Strichers para la parte de lógica matemática, básicamente el capítulo 1, pero bueno, ahí está todo. Y ya, chicos, ya tienen los materiales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando entremos a este repositorio, pues lo que tenemos que ir a ver es, digamos, la clase. Pueden entrar por la parte de acá arriba, pero mejor pueden venir acá abajo al enlace. Entonces, tenemos aquí la clase 1, por ejemplo. Damos clic aquí. Y aquí está cargada toda la clase 1. Que un poco les mostré también ayer. Está un poco un pequeño resumen. Está el material de clase en Jupyter Notebook, apuntes de clase, preguntas prácticas, video de la clase, las actividades, algunos enlaces. Aquí está el enlace, el otro también que como referencia. Y la clase 2, que es la clase de ayer. Entonces, en la clase de ayer está aquí la presentación. Y dentro de la presentación está el link al final. En la última lámina está del video que vimos, de la teoría de la información, por si acaso. Están también los apuntes de clase. ¿Saben? Los apuntes de clase están en Miro. Si ustedes abren este enlace, se les va a abrir el Miro. Y lo chévere del Miro es que, digamos, ya no quieren verle aquí en el Miro. Aquí le pone Export this board y le pueden guardar también como PDF o como imagen. Entonces ahí pueden irles ustedes
O pueden sacarle una copia y hacer también sus propios apuntes, seguir escribiendo sobre eso, ¿ya? ¿Qué más? Déjenme ver. Bueno, aquí también está el video. Entonces el video está ya subido acá en este canal de YouTube. Aquí está todo el video igual. Pónganle like, etcétera. Y aquí en los comentarios también pueden tener algunos enlaces de presentación, lo del Miro, y algunos otros temas. Aquí también pueden dar clic para suscribirse en el canal. Bueno, ¿qué más? Eso creo que como de forma eh, general, ¿cierto? Entonces, por eso aquí está el GitHub para acceder. Y eso. Vamos ahorita ya como, un poco ya entrando en materia, entonces. Antes de entrar en materia, ¿no es cierto? Bueno, y entrando en materia, ayer vimos un tema de los algoritmos, cómo funcionan. ¿Por qué es importante, no es cierto? Primero pensar, digamos, en un algoritmo, porque nos ayuda a tener, ¿qué cosa? Una solución a un problema, un número finito de pasos. ¿Y qué características debe tener un algoritmo? Que debería ser, la palabra mágica, eficiente. Un algoritmo siempre tiene que tener esta característica de ser eficiente, que lo veíamos del ejemplo de la búsqueda, digamos, paso a paso, secuencial, o la búsqueda binaria, ¿no es cierto? También vimos la importancia de este tema y todo eso. Entonces, eso es importante tenerlo en mente para luego no perdernos en el código por el código. Es decir, el código finalmente es un lenguaje por el cual nosotros nos vamos a comunicar con la máquina, pero lo principal es que nosotros tengamos claro que cuando queramos escribir un programa, ¿cierto? Vamos a tener 3 puntos principales. ¿Qué cosa? Proceso y la salida. Exacto. Chicos virtuales igual pueden activar el micrófono, también va hablando eh, cuando vayamos interactuando, ¿ya? Entonces, bueno, ahora vamos a entrar ya un poquito más en materia de Python. Tomando en cuenta que en el futuro capaz es otro lenguaje de programación, por ejemplo, ayer nos hablaban de R, etcétera, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a hablar de Python. Pero veámoslo de una forma un poco más general. Es decir, ahorita es Python, pero capaz mañana es otro programa, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué es Python? ¿Y por qué Python? Python es un lenguaje muy utilizado en... ¿Sí está viendo la pantalla? Sí. Chévere. Es un lenguaje bastante utilizado principalmente para inteligencia artificial y machine learning. Entonces, todo lo que ustedes escuchan en ciencia de datos, inteligencia artificial, actualmente, por ejemplo, OpenAI, o nuestro querido ChatGPT, mucho del lenguaje está escrito o utiliza Python por detrás. Entonces es una herramienta bastante útil para los fines de nuestra maestría. Algunos objetivos que vamos a tener en este tema del Python, ¿qué va a ser? Comprender un poco la sintaxis, la semántica básica de Python, diseñar, escribir, ejecutar y depurar códigos básicos en Python y utilizar elementos de las bibliotecas estándar y de otras bibliotecas que tiene Python. Ya, un poco algunos módulos que están aquí que vamos a ir viendo poco a poco a lo largo del curso. Va a ser un poco esta parte de la introducción. Luego vamos a ver las clases de datos, variables, los operadores booleanos y funciones. Creo que esto vamos a ver esta semana un poco. Entonces, bueno, empecemos con un tema de introducción a la programación. ¿Cómo funciona una computadora, no es cierto? ¿Qué decimos de una computadora? Una computadora, ¿no es cierto? Señalar, ¿no es cierto?, que solo puede ejecutar operaciones básicas, es decir, sumar, restar, multiplicar, dividir.
Y siempre debe ser la persona la que debe activarle a la computadora, hacerle funcionar por medio de un software, de un programa. Como les decía ayer, yo puedo tener una computadora cuántica súper rápida, etcétera, pero si no tengo programas escritos para esta computadora cuántica, esa computadora no me va a servir. De hecho, ese es uno de los principales limitantes ahorita con la computadora cuántica. Porque las computadoras normales, ¿no es cierto?, las que tenemos aquí, funcionan con unos y ceros. En cambio, las computadoras cuánticas funcionan con qubits. Los qubits, por ejemplo, puede ser un cubito de unos y ceros. Uno, por ejemplo. O 1, 0, y pueden traslaparse los unos y los ceros, etcétera, y puede ser a la vez verdadero y falso alguna cosa, etcétera. Entonces, es un poquito más complejo, pero al tener unidades qubits, hace que el procesamiento sea un poco más rápido cuando existen también los programas que funcionen con eso. Entonces, eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿No es cierto? Las computadoras, si bien una vez que nosotros programamos una computadora sí puede multiplicar más rápido que un humano, ¿no es cierto? Si le ponemos a la computadora multiplicar 1245 por 3529, enter, y nos da la respuesta, ¿no es cierto? Capaz nosotros sí nos demoramos un poquito más. Entonces, una vez que nosotros automatizamos un proceso, ese proceso ya lo hace más ágil y más dinámico una computadora. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular la velocidad media de un carro, digamos, tienes la distancia, el tiempo que te ha llevado. Entonces, podríamos usar que una computadora, ¿no es cierto?, calcule la velocidad media, ¿no es cierto? Pero tengo que darle instrucciones claras, paso a paso, ¿no es cierto? Por ejemplo, que acepte un número que represente la distancia, que acepte un número que represente el tiempo que ha llevado el viaje. Luego, ¿no es cierto?, divido el primer número, la distancia, por el segundo número, que sería el tiempo, para obtener la velocidad media. Y finalmente, ¿vamos a qué? A mostrar el resultado. Este es un pequeño algoritmo, como veíamos ayer. Solo que si en vez de poner lea, acepta, ¿qué podríamos poner? Lea, ¿no es cierto? Lea un número. Aquí ya sería el proceso de la asignación. Y aquí ya sería el presentar o escribir, ¿no es cierto? Escribir. ¿Ya? Entonces, este conjunto de instrucciones es esencialmente un programa, y cómo funcionan programas simples y más complejos. Ahora, ¿cuál es el papel de la programación? Aquí un poco la diferencia entre el lenguaje humano y el lenguaje de la computadora. El lenguaje humano sí admite ambigüedades. Entonces, en el lenguaje humano uno puede decir una frase, puede tener doble sentido, ¿no es cierto? Pero en el lenguaje de la computadora es súper textual y literal. Entonces, para una computadora, arriba siempre va a ser arriba, abajo va a ser abajo, y 1 más 1 va a ser 2. Entonces, nosotros sí podemos filosofar que uno no es una cosa, que abajo no es abajo sino es arriba, etcétera, ¿no es cierto? Porque el lenguaje natural, o el lenguaje que utilizamos, sí admite ese tipo de cosas, pero una computadora tenemos que decirle exactamente qué tiene que hacer de forma correcta y de forma que nos entiende. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al igual que en el lenguaje matemático, el lenguaje natural o el lenguaje de programación, nosotros vamos a utilizar estructuras. Entonces, si nosotros un poco estamos en español, ¿no es cierto? Pues sabemos que una frase tiene sujeto, verbo, predicado, tenemos los elementos, ¿no es cierto? Las letras, las palabras, las oraciones, los párrafos, etcétera, ¿no es cierto? Nosotros ya tenemos un poco conocimiento de esa estructura, sabemos del abecedario, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros es súper fácil y nos podemos comunicar en lenguaje natural. Asimismo, en matemáticas, lo que tenemos que hacer es ir viendo cuáles son las estructuras, por ejemplo, los teoremas, ¿no es cierto? Los teoremas. ¿Qué más puede ser, por ejemplo, David en matemáticas, haciendo una analogía del lenguaje con las matemáticas? Entonces, a mí se me ocurren los teoremas, ¿qué más? Las demostraciones. Las demostraciones.
¿no? Finalmente las demostraciones para darte certeza del resultado, parten de un lenguaje absolutamente formal. Exacto. Y tú tienes que conocer los elementos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ayer veíamos operadores de mayor, menor, etcétera, los sistemas numéricos, etcétera. Entonces nosotros vamos aprendiendo, vamos familiarizándonos con ese lenguaje y cada vez podemos expresarnos más en el lenguaje matemático, digamos. Es como aprender un idioma. Entonces, es lo mismo. Entonces ahora lo mismo es con el lenguaje de programación, es otro lenguaje también, que es un poquito diferente al de las matemáticas, pero los dos se quieren bastante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Es que para aprender un lenguaje, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que diferenciar entre lo que es un lenguaje natural y un lenguaje de programación. Como les digo, los lenguajes de programación son conjuntos de instrucciones claros y deben ser estructurados y precisos, ¿no es cierto? Algunas diferencias, ¿no es cierto? Los lenguajes naturales van evolucionando conforme el tiempo. Por ejemplo, la Real Academia de la Lengua ahora ya habla de GPTear, porque ustedes usan el GPT, y hay un nuevo verbo, GPTear. Entonces dice, no entiendo esto, GPTemos. Entonces ya existe el verbo, no sé si estará bien conjugado, pero en todo caso ya existe el verbo GP. Entonces el lenguaje natural va evolucionando, son más flexibles, son ambiguos, y son usados para la comunicación en general. En cambio, el lenguaje de programación es un poquito más diseñado intencionalmente, tiene palabras reservadas. Cada lenguaje de programación tiene una forma de decir imprima, una forma de leer, una forma de hacer una determinada función. Entonces, si nosotros estamos aprendiendo un nuevo lenguaje de programación, lo que tenemos que aprendernos es algunas palabras clave. Entonces, capaz ya no, para imprimir ya no sea escriba, sino en Python sea print, con minúsculo. Entonces, si yo pongo print en Python, eso va a ser como la palabra clave para escribir, para decirle al lenguaje de Python que quiero que escriba. Ya, entonces es diseñado intencionalmente, por lo tanto, también son rígidos y precisos. Entonces, existen lenguajes de programación. Hay dos temas que son sensibles a mayúsculas y minúsculas y que no son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Entonces, por ejemplo, si yo escribo en Python print con minúscula, no hay problema. Pero no sé qué pasará si yo pongo print con mayúsculas todas y mando eso a ejecutar. Capaz nos da un error, porque dice print con mayúsculas, yo no entiendo que me dices print con mayúsculas. Tú tienes que escribir print todo con minúsculas. Entonces, en estos temas de lenguaje de programación, sí hay que ser, como quien dice, muy rígidos y precisos. Entonces, a veces tiene que ir una coma donde debe ir la coma, tiene que ir un punto y coma donde debe ir un punto y coma, los textos tienen que estar entre comillas, etcétera, porque si no les va a dar errores. La computadora va a decir, te entendí hasta aquí, pero me pusiste ese print con mayúsculas y ahí sí ya me perdiste. Y te saca un error, ese error, porque no sé qué. Y lo chévere también es que a veces sí son medios buenos los errores y te dice error en la línea, ni sé qué, palabra no definida o print, o ese comando no existe. Ay, qué bruto. Con minúsculas. Ya, cosas de eso. Y nos sirven para dar instrucciones a las computadoras. Entonces, bueno, este notebook ya les voy igual a pasar para que ustedes le puedan leer un poquito más detenidamente. Porque ahorita estamos viéndole como un poquito rápido, digamos. Entonces, ¿qué compone un lenguaje? Entonces, un lenguaje natural, ¿no es cierto? Se compone del alfabeto, del léxico, la sintaxis, la semántica. Y lo mismo pasa con matemáticas. Entonces, matemáticas también tiene su alfabeto, ¿no es cierto? Su léxico, su sintaxis, su semántica. Y el lenguaje de programaciones también tiene lo mismo, ¿ya? Pero pensémosle siempre el lenguaje de programación de algo más general, ¿no es cierto? Es decir, vamos a tener algo más general que son los algoritmos y luego algo, digamos, aplicado en Python. Porque el mismo algoritmo, si ustedes desarrollan un algoritmo, ¿cierto? Escriben lo que se conoce como un pseudocódigo. Si ustedes tienen, digamos, un pseudocódigo,
ese pseudocódigo tiene más valor que un script de Python. ¿Por qué? Porque este pseudocódigo les puede permitir, ¿no es cierto?, a ustedes o a otras personas pasar esto a un lenguaje de programación. Entonces, capaz yo programo en Python, pero otra persona programa en Java o en R. Entonces, si yo tengo un pseudocódigo, ¿no es cierto?, yo puedo pasarle eso a mis otros compañeros, decir, ah, chévere, todo en Java, yo lo hago en R, y yo lo hago alguna cosa. Entonces, súper importante tener en cuenta eso. Ya, entonces, como les decía, ¿no es cierto? Tienes alfabeto, léxico, sintaxis y semántica. Dominar estos conceptos te ayudará a mejorar en Python. Entonces, por ejemplo, esto es un bloque de código, digamos. Si x mayor a 0, los puntos print x es positivo, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, bueno, eso vamos a ver más adelante, pero solo es como un ejemplito. El lenguaje de máquina versus el lenguaje de alto nivel. Aquí, un poco para resumir este tema, aquí vamos a tener tres lenguajes que vamos a manejar para comunicarnos con la computadora. Vamos a tener el lenguaje, digamos, Python, ¿cierto? Nosotros ingresamos a Python, tenemos un lenguaje. Pero hay todas esas instrucciones que nosotros metemos en Python, se van a traducir en bits, en unos y ceros. Es decir, todo tiene que ser expresado en unos y ceros. Y expresar todos los comandos, todos los números, todas las letras en unos y ceros, ese es el lenguaje de máquina. Entonces, ¿qué es lo que hacían antes en las primeras computadoras? Las primeras computadoras eran súper grandes y lo que tú tenías para decirle a la computadora, súmame 2 más 2, tenía que transformar todo eso a unos de ceros en unas tarjetas perforadas. Entonces, tú les hacías huequitos a las tarjetas que representaban el 1, el 0, digamos. Les metías las tarjetas y esta tarjeta iba procesándose, se iba haciendo todo en unos y ceros y después te salía una respuesta igual tipo tarjetita de unos y ceros que decía 2 más 2 es 4, por ejemplo. Entonces, ese es el lenguaje de máquina, es el lenguaje más básico y el más rápido el más rápido de ejecutar. Pero el costo es aprenderte a programar con unos y ceros, es un monstruo. Es decir, poner un montón de unos y ceros, etcétera, es demasiado, digamos, en este momento es demasiado ineficiente, digamos. Entonces, para ser un poquito más eficiente, se crearon estos lenguajes de programación. Los lenguajes de programación lo que hacen es, si bien es cierto, tengo algunos comandos, a estos comandos rápidamente les puedo pasar a unos y ceros. Estos unos y ceros se procesan en la computadora, nos da un resultado y nos arroja un resultado en pantalla, por ejemplo, que ya veíamos el área de un cuadrado, etcétera, cualquier cosa que nosotros queramos hacer. Entonces, eso es un poco este tema, ¿no es cierto? Tenemos el lenguaje de máquina, que es el alfabeto de las computadoras, unos y ceros. Entonces, por ejemplo, decir hola. Decir hola en el lenguaje de máquina, si tú quieres decir hola, tendrías que poner toda esta serie de bits, por ejemplo. Entonces, hola, en otras palabras, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Qué complicado, ¿cierto? O sea, está bien feo eso. Pero así se programaba antes y todavía se programan ciertas maquinarias, cosas se programan así, entonces es súper complejo. Entonces, ahí vienen los lenguajes un poquito de alto nivel que nos permiten un poco ver eso. Ahora hay dos tipos de lenguajes de alto nivel. Hay lenguajes que compilan y hay lenguajes que interpretan los comandos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí está, ¿verdad? Dice, la compilación. Tu código fuente se traduce una vez al lenguaje de máquina, creando un archivo ejecutable que puede ser distribuido y ejecutado en cualquier computadora
sin necesidad del código fuente original. Ese es el lenguaje compilado. Y tenemos el lenguaje interpretado. Entonces el lenguaje interpretado dice, tu código fuente se traduce cada vez que se ejecuta el programa. El intérprete lee y ejecuta el código línea por línea, por lo que necesitas tanto el código fuente como el intérprete para ejecutar el programa. Entonces son dos tipos de lenguajes. Por ejemplo, aquí tenemos el lenguaje, ejemplos de lenguajes compilados en este tablito de aquí abajo. Podemos ver, ¿no es cierto?, que tenemos, por ejemplo, lenguaje compilado, tenemos al C, al Java, y lenguaje interpretado a nuestro Python. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el proceso de ejecución, no es cierto, si es que escribo un programa en Java? El código fuente que yo escribo se traduce al lenguaje máquina antes de la ejecución. En cambio, el código en Python, yo voy a tener lo que se conoce como un script o un programita. Entonces yo genero un programita, este programita yo le hago todas las líneas de código y lo que hace primero es, bueno, ya escribiste tu código, ahora este código que tú escribiste le voy a pasar a compilar. Entonces voy viendo y pasa el compilador. Entonces la línea 1 sí está bien, la línea 2 sí está bien, la línea 3 está bien y digamos la línea 4 está mal. Tengo un error. Tengo que otra vez ir al script, arreglarle mi script y otra vez va al compilador. Una vez que está todo bonito en el compilador, este compilador ya le manda y le traduce al lenguaje máquina de unos y ceros. Entonces, por lo general, los lenguajes que son interpretados, como el Python, JavaScript, Ruby, PHP, Lua, estos son un poquito más lentos, digamos, porque tienen como un proceso intermedio. Entonces, tú tienes un proceso intermedio en el cual tú tienes el script. El script pasa a compilarse. Y de ahí, recién pasa, si no hay errores, pasa al lenguaje máquina. En cambio, el lenguaje compilado, digamos en Java, tú ya le mandas el programa, de una vez ya se traduce ese programa y se te regresa la respuesta. ¿Ya? Entonces, actualmente, lo que están viendo, ¿no es cierto?, en temas de inteligencia artificial es que, si bien Python tiene un montón de características interesantes, hay muchas librerías, hay una comunidad bastante grande en Python, que es un buen lenguaje de inicio para aprender un lenguaje de programación, porque Python fue creado para hacerlo sencillo, es decir, para que una persona lo vea, es medio fácil, los comandos no son tan difíciles y que sea un poco intuitivo, muchos comandos son en inglés, básicos, etcétera, no necesita tantos puntos y comas o cosas que necesitan otros lenguajes. Pero ese fue el objetivo de Python, digamos, el objetivo de Python fue llegar a más personas para que programen. En cambio, estos lenguajes de acá no están tan amigables con las personas. Pues digamos, C, C++, Java, no son tan amigables, digamos, necesitan un poco más, son más molestosos, tienes que poner punto y coma al final, que tienes que poner unos espacios, todo, si un espacio está mal ya no funciona el código, etc. Entonces son más difíciles estos de acá, los ejemplos, pero la ventaja es que son, digamos, más rápidos. Son un poquito más rápidos, este es un poquito más fácil, pero el rato de ejecutar ya se va a demorar un poquito más. Entonces, ahora que estamos en esta era de la inteligencia artificial, uno de los lenguajes que está creciendo bastante, que en un futuro es posible en unos 10 años, 5 años, que aumente mucho más en el tema de inteligencia artificial, es por ejemplo este lenguaje que se llama Rust, este cangrejito de aquí, este lenguaje de Rust. Va a tener bastante impacto porque hay librerías de inteligencia artificial, se maneja mucho más rápido, es un lenguaje de compilado, pues en el futuro van a escuchar más de ese programa. ¿Ya? Pero bueno, como les digo, Python es un excelente inicio, un muy buen inicio para empezar en este mundo
de la programación. Luego ya nos podemos ir a lenguajes compilados, si es que necesitamos ya hacer una aplicación empresarial, ya necesitamos algo más robusto, digamos. Pero para lo que nos atañe nuestros análisis, etcétera, es más que suficiente y tenemos mucho más en Python. Entonces, bueno, ya les expliqué un poco esto, ¿no es cierto? ¿Qué hace el intérprete? Tienes un código fuentes, que es un archivito de la computadora. Estos archivitos se llaman scripts, o son como programitas chiquitos. Es como un Word, como un Word. ¿Tú abres un Word? Eso es un script, ¿no? Pero con instrucciones para el Python. Luego, ¿qué pasa? El intérprete lee tu código. Una vez que tienes tu archivo código fuente, debes invocar al intérprete y dejas que lee tu archivo. Entonces, si tú le dijiste todo claramente, te va a decir chévere, ok, te va a dar respuesta. Si no, te va a arrojar un error. El intérprete verifica tu código, ve que está bien escrito, ve que todo está sintácticamente, o sea, es bien tedioso, digamos. Si el compilador encuentra un error, finaliza el trabajo inmediatamente. El único mensaje que vas a tener es un mensaje de error. Vuelve a arreglar tu código. Y aquí es importante tomar en cuenta algo súper chévere. A veces, o bueno, cuando los programadores empiezan, o las personas que recién empezamos, incluir a programar, muchas veces empezamos a escribir todo bien y nos aparece un error medio raro. Y decimos, listo, ¿cómo? Y ya te decepcionas, no, esta pendejada no sirve. Y ya mejor hago a mano. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Ahí sí nos sirve mucho también la inteligencia artificial. Pues la inteligencia artificial nos ayuda a detectar errores rápidamente. Errores que a veces nos falta una coma, un punto, una cosa que nos puede estar decepcionando mucho tiempo. Tú le metes en el GPT, ¿no es cierto? Dices, este es mi código, este es mi error, explícame qué pasa. Y dices, ¿sabes qué? Print no es todo con mayúsculas, print tienes que tener con minúsculas. O aquí falta una coma, o aquí falta una comilla, o cositas pequeñitas que a veces no son muy imperceptibles y que tú te puedes demorar una media hora, una hora, o quizás ya dejas ahí botado eso, ¿no es cierto? Entonces ahí también es importante el tema del uso de la inteligencia artificial. Ya, mensajes de error. Entonces los mensajes de error. Pero tampoco es cuestión de coger y todo meterle al GPT, ¿no es cierto? También hay que un poco empezarle a ver, moñarle, ver el error de qué se trata. Y si es que es un error así sencillo como el print, pongámosle todo con minúsculas, ¿para qué voy a estar metiendo eso al GPT, ¿no es cierto? Entonces, si es alguna cosa que ya le veo que no es sencilla, y ahí sí ya, bueno. Porque tampoco vale depender totalmente del GPT. ¿Ya? Entonces, siempre los errores son algo muy bueno para aprender. Entonces, mientras más practiquen, más errores van a tener y más van a conocer. Es decir, de los errores, tanto en matemáticas y aquí en programación. Las matemáticas aprenden haciendo, equivocándose, y todos van a tener una experiencia. Yo tengo igual un montón de experiencias en las cuales, cuando ya saqué la mala nota, dije, qué pendejada hice, y me puse a ver, y incluso aprendí más que muchas otras cosas. Entonces, aprender los errores es bastante importante y estar practicando. Entonces, el intérprete ejecuta el código, ¿no es cierto? Si es que está correcto, ya te ejecuta el código y te presenta un resultado. Aquí lo que ya discutíamos, ¿no es cierto? ¿Qué es mejor, compilar o interpretar? Depende, ¿no es cierto? Si yo estoy trabajando para una empresa, la empresa tiene servidores en la nube, etcétera, capaz y tiene un volumen de procesamiento bastante alto, capaz sí me conviene tener un lenguaje de compilación. Pero si mi empresa es pequeña o yo soy un consultor o soy un estudiante de la fax, ¿no es cierto? Soy un estudiante, ¿no es cierto? Capaz de ganar voy a complicar con hacer esto en Java, que va a ser 10 líneas más o 20 líneas más, que hacerlo en Python, ¿no es cierto? Depende ya un poco de los temas, de los usos, por cuál es mejor. O sea, ninguno es mejor o peor, los dos tienen sus pros y sus contras, eso es lo importante. Ventajas, desventajas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la compilación, ¿cuáles son las ventajas? Lo que decía, la ejecución del código suele ser más rápida,
solo el usuario debe tener el compilador. El usuario final puede usar el código sin él, ¿no es cierto? No necesito andar llevando mi archivito, digamos, sino que el archivo ya está por detrás también ya lo que vaya generando. El código traducido se almacena en lenguaje de máquina. Como es muy difícil de entender, es probable que tus propios inventos y trucos de programación sigan siendo un secreto, digamos. Entonces ahí esa es la cajita negra, digamos. Ahí está la cajita negra, ustedes sabrán, pero funciona, es lo importante. Desventajas, la compilación es un proceso que consume tiempo, es posible que no puedas ejecutar tu código inmediatamente después de realizar una modificación. Debes tener tantos compiladores como plataformas de hardware donde desees que se ejecute tu código. Entonces tiene que ejecutarse en una máquina, digamos, tu código. Si tienes 3 servidores, tienes que en los 3 servidores tener ahí el programa. Y en cambio la interpretación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la interpretación? Esto es como más chévere, ¿no es cierto? Porque puedes ejecutar tan pronto lo completes, no hay fases adicionales, el código se almacena usando el lenguaje de programación, por ejemplo, Python, que no es lenguaje de máquina, ¿no es cierto? Y se puede ejecutar en las máquinas que tengan instalado el programa. Las desventajas, a veces la interpretación, tu código compartirá el poder de la computadora como el intérprete, es decir, el poder computacional también va a influir ahí, porque como tienes varios procesos, entonces se va a demorar un poquito más, y como tienes más procesos, dependiendo qué computadora tengas, si tienes de las viejitas, va a estar un código grandecito y ya va a empezar a morir, a reiniciarse, a decir, no puedo abrir 2 pestañas porque se reinicia mi computadora. Entonces ahí sí estamos fregados. Entonces, bueno, ¿qué es esto para ti? ¿No es cierto? Python es un lenguaje interpretado. O sea, Python es un lenguaje interpretado. Esto significa que tiene todas las ventajas y desventajas que ya mencionamos. Python necesita de un intérprete de Python. No puedes ejecutar código sin él. Afortunadamente, ¿no es cierto? Python es software libre, es gratis. Los podemos descargar. Y los lenguajes, o sea, los programitas, les vamos a guardar en lo que se conocen como scripts. Entonces, yo cuando les diga, abramos un nuevo script de Python, lo que estoy diciendo es abrir una nueva hojita de .py para escribir el código. Ya, un poquito, ¿qué es Python? ¿Dónde nació Python? Python se inspiró en esta serie que se llama Monty Python's Flying Circus. Es decir, mucha gente ya por costumbre le llama Python así como un Python, pero en realidad el creador de Python, el señor Rossum, fue que se inspiró en esta serie de comedias para... Sí, pero todo el mundo le conoce como Python como el reptil. No es un reptil, sino es parte de esta serie de Monty Python's Flying Circus. Y el equipo estaba realizando estas escenas en vivo y es considerado, a ver, el apogeo es, el equipo de Monty Python estaba realizando sus escenas en vivo para audiencias en todo el mundo, incluso en Hollywood Bowl. Dado que Monty Python es considerado uno de los 2 nutrientes fundamentales para un programador, el otro es la pizza. El creador de Python nombró el lenguaje en honor a este programa de televisión. ¿Qué más? ¿Por qué aprender es fácil de aprender y leer? Tiene una amplia gama de aplicaciones, desarrollo web, inteligencia artificial, machine learning. El código abierto tiene una gran comunidad de desarrolladores. Ustedes encuentran hasta cursos de Python hasta en la sopa, ¿no es cierto? Todas partes. Es muy demandado también en el mercado laboral. Las empresas te buscan por saber programar Python también. Entonces, si ustedes, por ejemplo, cuando entran en Python y ponen import this, le sale el zen de Python. Entonces, el zen de Python es un poco, como diciendo, a ver, bueno, si vas a ponerte a programar, tienes que tratar de pensar en esto. Es decir,
Un programa debe cumplir con estas cosas, digamos. Tú quieres mejorar en inglés, que dice aquí, Benji es mejor que... Lo bonito es mejor que lo feo, lo explícito es mejor que lo implícito. Lo simple es mejor que lo complejo, ¿no es cierto? Complejo es mejor que complicado. Flat is better than... Este no sería compañidad, sería Ajá. Sparse is better than dense. Readability counts. Entonces, bueno, lo que queremos decir es que un código para que sea chévere tiene que ser simple. Simple, que sea leíble. ¿Cierto? Es cuando nosotros hacemos una variable, lo que os decía ayer. En vez de ponerle al lado L o X o alguna cosa, directamente le pongo lado, por ejemplo. Para cuando alguien lea mi código, sepa que estoy calculando el área de un cuadrado y claro, este es el lado, le estoy pidiendo al usuario el lado, no estoy pidiendo X ni el lado de un cuadrado o algo muy largo, ¿no es cierto? Simple es mejor que complejo. Entonces este es el Zen. Les invito un poco a que le vean y ya les comparto este código. Entonces, bueno, entremos un poquito antes de empezar ya con la clase de David. Vamos a entrar a nuestro repositorio. Vamos a entrar al repositorio. Y vamos a ir aquí a clase, bueno, aquí abajo, ¿no es cierto? La clase 1. Nosotros si entramos aquí en la clase 1, tenemos aquí, bueno, todo esto, y aquí en materiales de clase está el Jupyter Notebook de la clase. Entonces, si nosotros damos clic aquí y estamos logueados con nuestra... Por eso les pedí que se loguen con una cuenta de Gmail. Entonces tienen que loguearse con su cuenta de Gmail. Abren ese enlace y esto automáticamente se les va a abrir en un cuadernito. Estos cuadernos se llaman cuadernos de, pueden notar, es Jupyter Notebook. Entonces estos se llaman Jupyter Notebook. Que son como los archivitos Word. Es un archivito Word, pero para Python. Entonces, los Jupyter Notebook nos permiten combinar texto como código. Y otra ventaja de estos Jupyter Notebook es que, por ejemplo, si estoy en un celular o estoy en una computadora viejita, solo basta que yo tenga conexión a Internet para que yo pueda ejecutar programas. Y muchas veces programas que en mi computadora pueden demorarse 10, 20 minutos, digamos, o que no se ejecuten en mi computadora por la falta de poder computacional. Si ustedes corren aquí, les va a correr mucho más rápido. Por ejemplo, la otra vez que estaba trabajando en este ejemplito básico de los operadores, yo le corría el código a mi computadora y se demoraba y decía 2 minutos, 3 minutos. Y dije, chute, y ahora no funciona esto. Le meto aquí en el notebook y 1 segundo. Entonces se ejecuta brutalmente. Aquí también hay como subir los archivos, etc. Entonces, y funciona de forma integrada con su cuenta de Google. Entonces, un poquito, antes de entrar en esto, digamos, una pequeña introducción, digamos. Entonces, es preferible, si ustedes entren en su Drive, es preferible desde el Drive crearse una carpeta en su Drive y decir, por ejemplo, propedéutico de matemáticas, por ejemplo. Que se crea una carpetita, ¿no es cierto? Digamos, en su Drive. Voy a crear aquí un new folder y vamos a poner aquí propedéutico, por ejemplo. Entonces crean un drive, ¿no es cierto? Y ponen crear el drive. Entonces, dentro de su drive se crean una carpetita. Abren aquí esta carpeta, ¿no es cierto? Esto les digo por experiencia, porque si empiezan solo a abrirles los enlaces, se van a perder, se va a guardar en un lado, en otro lado, entonces es mejor. Creen una carpetita dentro de su drive
y empiecen a manejar los archivos desde aquí, digamos. Entonces, si ustedes quieren crear un nuevo collab, y le dan clic derecho, una vez que abrieron este archivito de aquí, ya digamos se les activa también la opción acá, digamos. Entonces, si ustedes dan a clic derecho, aquí les aparece Double Sheet, etcétera, ¿no es cierto? Y aquí les aparece por aquí, entre las opciones, donde la flechita, Google Collaboratory. Pues ustedes les dan ahí, y ahí se crea un nuevo archivito. Entonces es un notebook, un Jupyter Notebook que está en link. Entonces aquí simplemente le cambian el nombre, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a ponerle clase 1. Clase 1, por ejemplo. Entonces yo le pongo aquí clase 1, doy clic acá afuera. Perdón. Enter. Doy clase 1, Enter. Y ya se queda guardado. Entonces los cambios, también es chévere que los cambios se quedan guardados automáticamente. Entonces, a veces en la computadora, ahora que estamos con estos cortes de luz, están en la compu, ¡pac! Se les va la luz, mi programa se fue a la... Entonces, aquí ya, por último, escribieron la última línea, ¡pac! Se quedó en la nube guardado y ya no están tristes por su pérdida. Entonces, así abren los archivitos. Y lo interesante es que de esa forma ustedes van a poder controlar en su Drive sus archivos y sus collabs. Entonces, solo van actualizando, ¿no es cierto? Y aquí, miren, si actualizan ya me aparecen todos los cambios y toda la cosa que las hice y todo, y que le cambié de nombre. Entonces, eso es como para empezar. Entonces, ahora empecemos, ¿no es cierto?, con esto de aquí, digamos, nuestro primer import this. Entonces, si nosotros vamos aquí al documento que nos acabamos de crear, vamos a poner import this. Entonces, nosotros ponemos import this. Para ejecutar, les va a aparecer aquí un símbolo, una limita. Los pueden aplastar ahí. Hay dos formas de ejecutar. Dale clic ahí en la flechita del play, como dice. O le pueden dar control enter con el teclado. O si le dan control enter o le dan clic en la flechita, ya se les va ejecutando el código. Entonces, importante esto para que lo guarden y lo tengan presente, ¿no es cierto? Es como el Zen de Python. Y para programar en general, ¿no es cierto? Entonces ahí le pueden leer, verle, etcétera. Sí les recomiendo darle una leída a esto, ¿ya? Entonces ahí voy ejecutando código. Digamos que yo quiero ya esto guardar. Entonces aquí yo pongo archivo y yo puedo descargar. Entonces, si ustedes van aquí a archivo, ustedes también pueden esto descargarle como un programa de Python, que sería este PY, o lo pueden descargar como un .ipynb. Entonces, ¿cómo se notan esas extensiones? El .y es un script de Python y el .ipynb es un Jupyter Notebook. Entonces, el uno es como todo el librito, todo bonito del que voy leyendo y toda la cosa. En cambio, el otro es ya el script, un script de Python. ¿Ya? Eso como básico. Igual aquí, por ejemplo, cuando ya terminen su trabajo, por si acaso, le ponen siempre archivo, guardar. O si no, van guardando, ¿no es cierto? Automáticamente se va guardando, pero también pueden poner control S para que se vaya guardando algún cambio si quieren ese rato que se guarde. O ir guardando. ¿Ya? Eso es como lo básico de lo básico, digamos. Otro punto interesante es que aquí ustedes tienen una carpetita. Tienen esta carpetita aquí, es archivos. Entonces, si es que yo tengo mi Drive o lo que sea, o le puedo coger y arrastrarle y pegarle aquí los archivos que yo quiera trabajar. Digamos, luego tengo una base de datos, tengo un archivito de lo que sea, etcétera. Cualquier archivo le cogen, le arrastran, le pegan aquí. O le pueden, con estos iconos de acá,
subir el archivo. Entonces aquí pueden subirle desde la computadora, aquí pueden subirle desde el Drive, le pueden también meterle ahí sus carpetitas Drive. Pues si tienen los archivos en el Drive, le conectan con en el Drive y les van a aparecer aquí los archivos. Aquí también les va a aparecer todo lo que vayan ustedes generando. Entonces, si van a salir saliendo un archivo, resultados, etcétera, se van a ir guardando aquí en esta carpeta de archivos. ¿Ya? A ver, aquí, a ver qué más hay. Variables. Aquí si ven este segundo icono de aquí. Entonces aquí o si ustedes crean una nueva variable o lo que sea, les va a aparecer aquí. Por ejemplo, lado, tipo entero o etcétera. Entonces aquí les va a aparecer un listado de todas las variables que ustedes vayan generando. ¿Ya? Bueno, ya vamos a ir poco a poco moneándole más, pero más o menos funciona así. Entonces aquí, si ustedes solo se acercan un poquito más acá, a la parte media de la celda, les dice abrir una nueva línea de código o abrir una línea de texto. Entonces aquí pueden poner otra línea de código o pueden aumentar texto. Entonces vamos a aumentar ahora un texto, digamos. ¿Ya? Entonces aquí tienen todos los editores de un texto. Y pueden poner, alternar encabezado, ponerle negrita, ponerle cursivas. Aquí poner un formato de código en texto. Aquí pueden poner un enlace. Pueden también adjuntar imágenes. Aquí. ¿Qué más tiene esto? Añadir un bloque de código, poner una lista numerada, poner una lista con viñetas, añadir una reglita. ¿Qué más? Pueden usar código látex también. Entonces ponen ahí y van metiendo las formulitas en látex. Entonces van metiendo las fórmulas látex, que era un programa súper chévere, donde tienen texto, látex y código, por ejemplo. ¿No es cierto? Les queda súper profesional. Y también, bueno, tienen otras cosas ahí para que vayan jugando. Tienen un emoji y no sé qué sea. Entonces, para escribir vamos a utilizar el lenguaje Markdown. Entonces, Markdown es una forma de escribir textos. Entonces, súper intuitivo y facilito, digamos. Si quieren poner un título, ponen un numeral. Es decir, hola, o título 1. Título 1. ¿No es cierto? Y si ven a la derecha, aquí a la derecha les va saliendo cómo más o menos se va a ir viendo el texto. Entonces, un título 1. Pueden poner otro nivel de título, un subtítulo, por ejemplo. Le ponen solo doble, ¿cómo se llama? Doble numeral. Un título 2. Y así pueden tener un montón de títulos. Título 3. Y no es cierto. Y luego, si es que quieren escribir texto normalito, solo escriben, ¿no es cierto? Hola. Este es mi primer Jupyter Notebook, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí, digamos, vamos a poner aquí una ecuación de látex. Entonces, ahí los látex, recuerden, cuando quieran escribir látex, directamente pueden escribir con slash, backslash, ¿no es cierto? Sí, con este backslash, y escriben el código en látex. Entonces, ponen ahí, no sé, x sub 0 igual a 2 sobre x, por ejemplo. No sé, mejor. Entonces, se va a escribir, generando ahí las. Vamos a ver si sale esta cosa. ¿Dónde salió la lista? Ah, no le pasó a mi.
A mí no. Bueno, ya le reviso esa cosa. Pero ahí ya pueden ir ya poniendo su texto. ¿Ya? Entonces vamos a coger rápidamente este que les dije que hablan de la clase 1, con ciertos elementos de lógica y conjuntos. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues aquí yo ya tengo aquí, digamos, este Jupyter Notebook. Lo único que quiero es, digamos, copiar esto en en un nuevo cuaderno. Entonces aquí que le doy clic derecho, copiar celda. Pues copio celda, me voy acá y, y aquí le pongo control B. ¿No es cierto? Entonces ya se va pegando aquí mi celda, ¿no es cierto? Aquí también estas flechas también son útiles, porque si por ejemplo yo le pego más arriba, más abajo, con estas flechas yo les voy subiendo. Digamos, yo quiero poner esto primero, entonces solo subo y ya queda primerito esto. Entonces solo se acercan y aquí no, quiero bajarle, pero pues ya está. Pues con eso también pueden ir ordenando el código o los textos. Entonces este es el primero, ¿cierto? Vamos a hacer este de aquí, por ejemplo. Entonces, elementos de lógica y conjuntos. Ustedes le dan doble clic. Aquí está el código en Markdown. Entonces, si ven, este es primer título, elementos de lógica y conjuntos, subtítulo introducción. Aquí está el texto, subtítulo lógica proposicional, 3 definición de proposición, aquí los operadores lógicos. Aquí, este es para poner negritas, es doble de asterisco. Entonces les encierran en dobles asteriscos. Esto es para que ya vayan escribiendo rápido, ¿no es cierto? Pues si saben eso, van escribiendo rapidito. Entonces en doble, si quieren cursivas, es un solo asterisco. Pues si le dejan un solo asterisco, esto se convierte en cursivas. Y aquí, ¿no es cierto? Ponemos ejemplos en Python y abajo ya vamos a poner un poquito de código. Entonces una vez que ustedes ya le arreglan esta cosa, le dan Shift Enter, ¿no es cierto? Y ya se queda guardado. Entonces aquí vamos a empezar a escribir un poquito. Entonces digamos que vamos a definir dos preposiciones. Digamos la preposición Q es igual a... otra cosa chévere es que también está integrado con inteligencia artificial esta cosa. Entonces si ustedes ven, yo ahorita puse un enunciado Q y como ya está leyendo que voy a hablar algo de lógica matemática, yo solo puse Q igual. Y automáticamente aquí se me puso true y Q false, por ejemplo. O sea, intuitivamente te va leyendo tu script y te va autogenerando código. Entonces, digamos que yo quiero coger este código. Yo puedo seguir escribiendo el código o puedo coger esta sugerencia que me da la inteligencia artificial. Entonces, para coger la sugerencia de la inteligencia artificial, simplemente le doy el tab. Esa tecla que ustedes tienen con una flechita y una liñita, una doble flechita y liñita. Pues si ustedes le dan tab, automáticamente, digamos, ya, se me puso Q true y P false, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí interesante, verán. Cuando yo quiero decir a Python algo es verdadero y algo es falso, se escribe así, ¿no? True o false. Pero como les digo, es bastante exacto y preciso el lenguaje. Es decir, si ustedes ponen, por ejemplo, true con minúscula, esto ya no les va a funcionar, no les va a funcionar. ¿Ya? Entonces, digamos, vamos a hacer solo un operador de estos. Digamos, si yo pongo esta cosa true, si ves que ya ni siquiera se pone azul si ven que también, lo chévere es que también se va poniendo colores los códigos. Entonces ahí nos damos cuenta que este true no existe dentro del sistema. En cambio, este false, cuando algo se les pone así celeste, significa que es algo que existe dentro de Python. Entonces este de acá, incluso les pone una liñita, ve, oye, ¿qué te pasa? Se les pone una liñita como en el Word cuando hacen un error gramatical. Aquí se les pone,
Entonces son las ventajas del Colab. El Colab es súper bueno para aprender, es bastante potente informáticamente y tiene más ventajas, digamos, que ejecutarle en la compu propia. También vamos a verle para ejecutarle en la compu propia, pero vemos que tiene bastantes ventajas aquí. Entonces aquí le ponemos true, ¿no es cierto? Ya, entonces yo voy a partir de estos dos enunciados. P igual a Q, bueno, Q igual a verdadero y P igual a falso. Entonces yo le doy clic aquí o Shift Enter. Entonces dentro del sistema ya están estas dos variables almacenadas. Entonces yo voy acá a la pestañita de acá donde está los llaves y X. Aquí ya me aparece, miren. Tengo dos variables hasta ahora definidas aquí. Tengo P y Q. Y las dos son de tipo bol, que significa booleano, del álgebra de Boole. Entonces son variables booleanas. Entonces me va diciendo qué variables tengo, qué tipo de variables son. Y entonces, ya, entonces por lo pronto vamos a quedar ahí, ¿ya? Mañana continuamos y vamos a la segunda parte del... Hola, buen día. Una pregunta antes de avanzar, por favor. No sé si me oyen. Sí, sí. No se me abrió cuando hacía clic derecho en el Drive para que se me ejecute el Jupyter Notebook. No sé cómo le puedo poner en mi Drive para tener esa función. Ya, verás. Primero tienes que abrirle o sea, estar logueada con tu Gmail en tu computadora, digo. Sí. Ujú. Ya, si tú estás logueada con tu Gmail en tu computadora, ábrele el enlace, digamos, no sé, de la clase esta que está subida en el GitHub, ¿no es cierto? Ujú, sí estoy. Ujú. Ya, y ahí lo que vamos a hacer, chicos, por si acaso alguien tiene ese problema, vamos a guardar. Aquí vamos a poner Ok. guardar. Entonces le vamos a guardar una copia en el Drive. Ok. Pues vas a guardar esto, una copia en el Drive. Entonces ahorita ya se te está guardando esta cosa en el Drive, digamos. Entonces, digamos, tú vas acá a tu Drive y le Mm, vas a encontrar, ¿no es cierto? Ya le encontraste, y tú vas a tu Drive, ujú. ya te aparece, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Te Sí. aparece un archivo. Ya, Sí. entonces en ese archivito tú entras, o en la carpeta, digamos, creaste una carpeta, ¿no es cierto? Creaste una carpeta, Ujú. Sí, sí se me creó una carpeta. ya. Entonces a esa carpeta, eh, aquí te debe aparecerte una carpetita que se llama Collab Notebooks, ¿o no? ¿No se te aparece? ¿Te apareció esta carpetita? Sí, sí se me apareció. Exacto, entonces ahí, digamos, ya tienes ahí se van a ir guardando los collabs, notebooks que tú vayas haciendo. Entonces aquí puedes crear una nueva carpeta, digamos, eh, como yo le puse aquí, propedéutico de mate. Ok. Entonces ahí sí puedes entrar en esta carpeta de propedéutico de mate y ahí dale clic derecho y aquí pones more y pones Google Collaboratory si quieres generar un nuevo. O si no, si es que no les aparece, también pueden ponerle así connect more apps. Ya. Pones Ujú. aquí connect more apps. ¿Ya te apareció o no te apareció? No, no me sigue sin aparecer si le hago clic derecho. Ya, entonces vamos aquí, das clic derecho, pones more, pones Ujú. aquí connect more apps y aquí le buscas Colab. Ok. Collaboratory, por ejemplo. Entonces aquí debe aparecerte el icono para que te sirva el collab. Sí, ya. Bueno, me escribes y ahí ya te envío algo más o podemos conversar para que puedas acceder si todavía no puedes acceder. ¿Ya? Ya. Gracias. Sí, Chévere. gracias.
Bueno, empecemos. ¿Tienen alguna pregunta sobre la clase de ayer o las clases anteriores? ¿Está todo claro hasta aquí? Ok. Habíamos visto entonces que para resolver problemas, un conjunto cada vez mayor de problemas, necesitamos conjuntos cada vez más grandes de sistemas numéricos, sistemas numéricos cada vez más grandes, que nos permitan plantear y resolver esos problemas. Entonces, como recordarán, habíamos empezado con los números naturales. Habíamos empezado con los números naturales y con el proceso que llamamos de simetrización fuimos construyendo los enteros relativos, fuimos construyendo o mencionando la existencia de los racionales, luego los reales, y llegamos a este problema análogo a los de simetrización. Si yo le pongo x cuadrado menos 1 es igual a 0, es bastante sencillo de resolver, ¿verdad? Simplemente es una cuestión de factorización, x más 1, x menos 1, ¿sí? Pero si hago un pequeño cambio a ese mismo problema, en lugar de ponerle menos 1, le pongo más 1, entonces ya es un problema de un nivel distinto y requirió pues siglos de reflexión hasta que se encontró la posible solución, que era definir la raíz de un número negativo como i. Y eso nos da paso a la definición de los números complejos, que como saben es el conjunto de los números de la forma a más bi, ¿verdad? Todo número, todo número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. La parte imaginaria está compuesta por un coeficiente real y el número i, que es la raíz de menos 1, ¿cierto? Como saben, los números imaginarios se representan en el plano complejo. Esencialmente, entonces, el conjunto de los números complejos es análogo a R2, ¿verdad? Entonces, no voy a insistir demasiado en esto, pero si aquí está la línea de los reales, aquí va a estar la línea de los imaginarios, y cualquier punto sobre el plano complejo va a tener una coordenada real, A, y una coordenada imaginaria que va a ser B, ¿verdad? O B, perdón, sí. ¿De acuerdo? Entonces, cada número complejo se puede también escribir como un par de coordenadas A, B, y eso es lo que nos remite al... sí. Eso es una cosa, ¿no es cierto? O sea, generalmente estos vienen en pares, ¿no es cierto? ¿Cómo en pares? Sería también un menos... No es que vienen no es que vienen en pares, sino que a cada número complejo tú le puedes relacionar con lo que se llama su conjugado, que es otro número complejo que básicamente es el simétrico en relación a la línea de los reales. Entonces, si este número de aquí, este vector de aquí, o este complejo de aquí es A más BI, tú puedes sacar un simétrico a A más BI, que sería A menos BI, y que se conoce como su conjugado. Entonces tiene la misma coordenada real, gracias, pero tiene el coeficiente con el signo opuesto en la coordenada imaginaria. ¿De acuerdo?
¿Tendrías ahí? Porque en realidad la raíz sería más menos i, ¿no es cierto? No, ¿O no? No, o sea, i es la raíz de... porque esto menos saca uno. la raíz, ¿o no? No, o sea, básicamente la definición es Raíz i es raíz de menos 1. Ya. Ajá. Tú puedes también tener menos i, pero ese es otro número, no es. Ajá. Entonces, bueno, esos son solamente recordatorios Solo una cosita. de cómo definir y cómo trabajar con los números complejos. Digamos, este sería un complejo y este sería el conjugado, ¿no es cierto? Que sería el nivel de número. Un sombrerito sí lo conocí, ¿cierto? Sí, Bueno. no quiero entrar en los detalles algebraicos porque ahorita lo que me interesa es la construcción Ok. de los conjuntos. Entonces, en los números complejos se representa en el plano. El plano también puede representarse por pares ordenados, ¿verdad? Y por lo tanto, los complejos son análogos a trabajar en R2. Entonces, esto es tan lejos como nos llevan los procesos de simetrización para construir conjuntos numéricos cada vez más grandes, ¿sí? Ahora, entonces esto eran los procesos de simetrización que mencionábamos ayer. Hay al menos otras dos formas de construir conjuntos más grandes. La una es, por ejemplo, si ustedes toman un conjunto, pensemos en un conjunto sencillo, el conjunto que contiene a los números 1, 2 y 3, llamémosle a este conjunto omega. Otra forma de construir conjuntos más grandes es construir lo que se conoce como el set potencial o el set de poder de omega. ¿Alguien conoce qué significa, en qué consiste el set de poder? El set potencial. Está constituido, es un conjunto constituido por todos los subconjuntos que pueden formarse a partir de elementos de omega. Entonces, como es un conjunto, igual lo definimos abriendo llaves, ¿no es cierto?, del conjunto, y como les digo, es el conjunto de subconjuntos que pueden formarse con elementos de omega. Entonces, los subconjuntos más sencillos que podemos formar con elementos de omega son los singletones o conjuntos de un solo elemento, ¿verdad? Entonces, yo puedo escribir aquí el conjunto que contiene al 1, el conjunto que contiene exclusivamente al 2, el conjunto que contiene exclusivamente al 3, ¿verdad? ¿Qué sigue? ¿Qué otros subconjuntos puedo formar? Subconjuntos con dos elementos, ¿verdad? Entonces puedo formar 1, 2, 1, 3. 2, 1 sería lo mismo que 1, 2 porque recuerden que los conjuntos no distinguen el orden, a diferencia de los pares ordenados, los vectores, que sí distinguen el orden. En el caso de los conjuntos, no me interesa el orden si es 1, 2 o 2, 1. Entonces el único que me quedaría sería 2, 3, ya no hay 4 aquí, recuerden. 2, 3 sería el último, ¿verdad? Tenemos ya los conjuntos de un elemento, de dos elementos. ¿Qué me falta? De tres elementos, que sería el mismo conjunto omega, es decir, 1, 2, 3. Pero por convención sabemos que también está el conjunto que no tiene elementos, que lo puedo representar sea como un conjunto sin elementos o directamente con el símbolo del conjunto vacío, ¿verdad? Y ahí tengo toda mi familia de posibles subconjuntos que puedo formar con elementos de omega. Ese es el set potencial de omega, ¿de acuerdo? ¿Cuántos elementos tiene el set potencial de omega? Tiene 8 elementos, ¿de acuerdo? ¿Cómo relacionamos el número de elementos? Por cierto, cuando trabajamos con un conjunto, el número de elementos de ese conjunto, la cantidad de elementos, se conoce como el cardinal, ¿sí? Entonces, el cardinal es el número de elementos de un conjunto y lo podemos notar como card
por ejemplo, card omega. ¿Cuál es el cardinal de omega? No, de omega, 3. De omega es 3. Y el cardinal de P de omega, ahora sí, Sería 2 al cubo. es 8. Y esa es la pregunta, ¿cómo relacionamos el cardinal de omega con el cardinal de P de omega? Sí, en este caso, como menciona Francisco, podemos plantearlo como 2 al cubo, que sería 8. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué se relacionan así omega con su set, con su conjunto potencial? Básicamente porque si nosotros ordenamos los elementos de omega en 3 casillas, por ejemplo, podemos tener aquí el elemento 1, 2 y 3. Cuando formemos subconjuntos, a cada uno de los elementos le podemos incluir o no incluir en el subconjunto, ¿verdad? Entonces, si le incluimos, yo puedo poner un visto. Si no le incluimos, pongo un círculo, ¿de acuerdo? Entonces, el conjunto omega corresponde a 3 vistos. Check, check y check, ¿verdad? El conjunto vacío, ¿a cuántos vistos corresponde? A ninguno, ¿verdad? Sería 0, 0, 0, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, para formar cada uno de los conjuntos, entonces tengo 2 posibilidades. Para cada subconjunto, yo considero cada uno de los elementos y considero, ¿lo incluyo o no lo incluyo? Son 2 posibilidades. Una vez que decido si incluir o no incluir el primero, paso al siguiente y nuevamente tengo otras 2 posibilidades. ¿Lo incluyo o no lo incluyo? Y lo mismo con el siguiente y, si puede ser el caso, con más elementos en caso de haberlos. Entonces, siempre podemos describir la relación entre el cardinal del conjunto original y el cardinal del conjunto de poder de una forma más general. El cardinal del set de poder es igual a 2 a la potencia del cardinal de omega. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, a partir de un conjunto, en este caso finito, el set de poder nos da una forma de crear conjuntos estrictamente más grandes que el conjunto original, a partir de los subconjuntos. ¿De acuerdo? Y hay una relación bien definida entre los cardinales, que como les decía es el número de elementos que tiene un conjunto. ¿Está clara la idea de cardinal y de set de poder? ¿Sí? Ok, esa es la otra forma de construir conjuntos más grandes. Y la tercera forma de construir conjuntos más grandes que vamos a ver es lo que se conoce como el producto cartesiano. Que se concibe de la siguiente manera, sea A y B dos conjuntos. Yo puedo construir el conjunto A cruz B, que es el producto cartesiano de A y B, que se define como el conjunto de pares ordenados A, B, tales que A es elemento del conjunto A y B es elemento
del conjunto B. Entonces, por ejemplo, si es que yo defino al conjunto A nuevamente como el conjunto 1, 2, 3 y al conjunto B como por ejemplo el conjunto 0, 1, ¿quién me ayuda a construir el conjunto A cruz B? El producto cartesiano de A y B. ¿Cuál sería el primer elemento del producto cartesiano A cruz B? 0, 1. 1, 0. 0, 1 o 1, 0. No es cualquiera de los dos, porque mira que aquí ya no estamos trabajando con conjuntos, sino con pares ordenados. ¿Ya? Y decimos, el elemento A, que es el primer elemento del par, pertenece a A. Entonces, el primer elemento es 1, 0. ¿De acuerdo? El segundo elemento, ¿cuál sería? 1, 1. El siguiente elemento, 2, 0. Luego 2, 1. Y luego tendríamos 3, 0. Y 3, 1. ¿Está clara la construcción, lo que acabamos de hacer? ¿Sí? Entonces noten en este caso que el conjunto A tiene 3 elementos, el conjunto B tiene 2 elementos y el conjunto A cruz B tiene ¿cuántos? 6 elementos. En este caso entonces podemos establecer intuitivamente la relación que hay entre cardinales. Sabemos que el cardinal de A cruz B va a ser igual al cardinal de A por el cardinal de B en el caso de que los conjuntos sean finitos. Una consulta, la definición puede ser y o basta con la coma. ¿Dónde? Definición de- ¿Aquí? Ah, o basta con la coma. Ambos se pueden utilizar. Pero si prefieren la coma, sí puedo. De acuerdo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? Eso es real. La construcción de productos cartesianos es particularmente útil si trabajamos, por ejemplo, con conjuntos más interesantes que A cruz B, ¿verdad? Yo puedo construir un producto cartesiano como piensen en n por n, que sería el conjunto de pares ordenados, ¿verdad? Donde cada una de las coordenadas pertenece a los naturales. Entonces, ¿cuál sería el primer elemento? De acuerdo a nuestra concepción de los naturales, sería el 0, 0, ¿verdad? Después estaría el 0, 1, el 0, 2, etcétera, etcétera, ¿sí? Y así hasta el infinito, pero también tendría otra secuencia, que sería en lugar de variar, de mantener el 0, podríamos variar. La otra secuencia sería 0, 0, 1, 0, ¿verdad? 2, 0, 3, 0. Y asimismo podríamos ir construyendo el 1, 1, el 1, 2, el 2, 1, 2, 2, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Y vemos que hay una infinidad de pares ordenados para cada uno de los valores de una de las coordenadas y viceversa. Es un conjunto bastante grande, pero quizá el más interesante que podemos considerar es el que ya apareció hace un rato como hermano gemelo de C, que es R cruz R. R cruz R entonces sería el conjunto de los pares ordenados de X, Y, tales que X pertenece a los reales y Y pertenece a los reales, ¿verdad? Por definición de un producto cartesiano. ¿Y eso a qué corresponde? ¿A qué es igual? A R cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, noten que la definición de producto cartesiano es fácilmente extendible a más de dos conjuntos y yo puedo construir de la misma forma productos cartesianos con más elementos. Entonces puedo pensar en definir R al cubo como R cruz R cruz R, que ahora ya no serían pares ordenados, sino tripletas ordenadas, ¿verdad? Y puedo extender incluso esto para concebir espacios como Rn, que sería el conjunto de enetuplas ordenadas, x1, x2, hasta x sub n, tales que me ayuda a completar la definición de Rn. ¿Qué x? Y. No, x1, x2, hasta xn. Pero xn es solo una coordenada, ¿qué pasa con los otros? Pues puedo decir x1 pertenece a los reales, x2 pertenece a los reales, hasta x sub n pertenece a los reales, ¿verdad? ¿Con qué nos encontramos aquí? Nuevamente hay poca eficiencia en la notación. ¿Cómo podemos mejorarla? Algo así. Una intersección. No es hasta el infinito porque estamos considerando un n fijo, ¿no es cierto? Es un tamaño fijo. Pero bien podemos hacer algo similar, es decir, podemos reescribir nuestro conjunto Rn. ¿Cómo podemos entonces cómo podemos hacer más eficiente nuestra notación? ¿Recuerdan cómo hacíamos? N que pertenece. Para todo i, creamos nosotros nuestra propia variable que recorra los enteros de 1 hasta n, ¿verdad? Entonces, para todo i perteneciente, correcto que lo anotábamos así, ¿verdad? Que va de 1 hasta n. Y luego, x sub i pertenece a los reales. Y es una forma más sucinta, más eficiente de escribir el conjunto Rn, que son enetuplas ordenadas, ¿sí? Donde cada elemento, donde cada coordenada de la enetupla es un real. ¿De acuerdo? Y eso nos permite conectar con el proceso de construcción de conjuntos más grandes que veíamos al inicio.
Pues ahora vamos a combinar un poco las dos formas. Tenemos entonces partíamos del conjunto de los naturales que aprendimos en la escuela y luego íbamos construyendo por simetrización hasta los números complejos que vimos que son idénticos a R2, y R2 acabamos de ver que en realidad el plano cartesiano no es otra cosa que el producto cartesiano de los reales por sí mismos, ¿verdad? R cruz R. Y luego podemos ir construyendo a partir de ahí, con la ayuda del producto cartesiano, espacios cada vez más grandes. Esta vez ya no son de números, sino de vectores, ¿verdad? R2 estará contenido en R3, R3 estará contenido en R4, en general contenidos en un cierto Rn, ¿verdad? Y aquí ya es cuestión de creatividad hasta dónde querramos llegar en la construcción de espacios cada vez más grandes. Por ejemplo, si considero este conjunto de aquí, el conjunto x1, x2, x3, y no me detengo en un xn, y digo, para todo i perteneciente a los naturales, xy pertenece a los reales. ¿Qué cambió? Un poco más, estoy de acuerdo. Ahora i pertenece a los naturales, pero ¿qué nos dice eso de nuestro vector? Es infinito. Ahora es un vector infinito. Tengo un vector con una infinidad de coordenadas. Cada una es una coordenada real. Eso es lo que se denomina también una secuencia. Tengo una secuencia ordenada de números reales, el primero x1, el segundo x2, x3, etc. ¿Verdad? Entonces, este es el conjunto de todas las secuencias infinitas de números reales. ¿Está claro? ¿Qué notación podríamos darle a este objeto? Ya no puede ser r a la n, porque n es un número preciso, ¿verdad? Como tenemos un elemento, una coordenada por cada uno de los números naturales, podríamos pensarlo en r a la n de los números naturales. Y ese sería este conjunto de acá. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna forma de hacer este conjunto todavía más sucinto, más eficiente la notación? ¿Dónde está la ineficiencia aquí? En estos tres puntos suspensivos, ¿verdad? Entonces, yo puedo reescribir esto de acá como el conjunto, fíjense, de los x sub i, ¿verdad? Para i variante de 1 hasta el infinito, ¿sí? Tales que, para todo i perteneciente a los naturales, x sub i pertenece a los reales. Y este es entonces el espacio de todas las secuencias reales. ¿De acuerdo? Una forma alternativa que creo que me gusta más que esta sería así. Dice lo mismo. Conjunto de los de x, y para i perteneciente a los naturales, tal que para todo i natural, x, y pertenece a los reales. ¿Sí está claro? ¿Están ya habituando entonces a esta notación? Con los para todos y los subíndices. De acuerdo. Entonces, como ven, hay una forma de construcción de espacios cada vez más grandes, ¿sí? Y aquí puedo también hacer uso, así como hice uso del producto cartesiano, también puedo hacer uso
del set de poder como una forma de construir conjuntos cada vez más grandes. Entonces, por ejemplo, si ya tengo los reales, puedo pensar en el set de poder que puedo construir con todos los reales. O, por ejemplo, el set de poder que puedo construir con todos los naturales, que sería un conjunto formado con todos los subconjuntos que puedo construir con los números naturales, o en este caso, un conjunto de todos los subconjuntos que puedo construir con los números reales. El mismo concepto lo puedo aplicar a los complejos, a cualquiera de los otros espacios vectoriales. Sí son espacios vectoriales, pero todavía no he definido. A todos los demás productos cartesianos. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta o está claro? ¿Está claro? Perfecto. Entonces, bueno, esto es una de las herramientas con la que se entretienen los matemáticos de la construcción de espacios cada vez más grandes. Y noten que hasta aquí hemos trabajado, si bien hemos construido una gran cantidad de conjuntos, podríamos, a grosso modo, dividirlos en dos tipos de conjuntos. Los conjuntos finitos y los conjuntos infinitos. Sería como una primera forma de categorizar. Entonces, ¿cuáles serían los conjuntos finitos? Serían aquellos que tienen un número finito de elementos, y los infinitos, aquellos que tienen un número infinito de elementos. ¿Verdad? Incontables se puede decir. O sea, contables. Ahí entras en otra categoría. Primero es solamente finito versus infinito. Entonces, finito, lo puedes contar y vas a acabar algún día. ¿Verdad? Infinito, no vas a acabar. ¿Ya? Pero el infinito es todavía más refinado. No basta con decir que un conjunto es infinito, sino que hay diferentes tamaños de infinitos. ¿De acuerdo? Entonces, como hemos trabajado ya, tenemos ya nuestra familia de conjuntos cada vez más grandes, nuestra secuencia de conjuntos cada vez más grandes, todos estos son infinitos. De R a la N natural, ¿cierto? Un contenido más que la R a la N natural. Sí, aquí podemos. ¿Perdón? El exponente n pertenece a los naturales. Claro, eso es algo que estaba implícito, pero tiene razón que sería mejor explicitarlo. Puedo decir donde n es un elemento de los naturales, ¿verdad? Creo que lo dije, pero no lo escribí. Ya. No, eso es, aquí solamente estaba mencionando la existencia de ese, pero si quieres continuar, sí podemos decir en un cierto sentido que R a la N va a estar contenido en R, por ejemplo, a la N. Hay una diferencia estructural entre ambos, y es que estas son secuencias finitas y estas son secuencias infinitas. Entonces, en estricto sentido, lo que podrías tú decir es hay un elemento de esta secuencia que corresponde con un elemento de esta secuencia, tal que a partir de n más 1, todos los elementos de la secuencia acá son ceros. Y ahí podrías construir una relación de contención. Pero estrictamente, el objeto con el que acá trabajas es distinto que el objeto con el que acá trabajas. Por la cuestión de cantidad de coordenadas. Que es lo mismo que se puede decir, de hecho, de R2, R3 hasta Rn. Entonces decíamos así al respecto de los cardinales. Entonces, todos estos son conjuntos infinitos, pero no todos los infinitos son del mismo tamaño. Esa es como una de las primeras distinciones refinadas del manejo del infinito. El infinito es una cosa bastante sofisticada, muy delicada, y generalmente en ciencias sociales y en economía se suele manejar con cierta ligereza. Entonces, lo primero es entender un poco más a profundidad el concepto del infinito. Entonces, todos estos son conjuntos infinitos, pero no todos tienen el mismo tamaño.
Pues pensemos ahora en esta noción de tamaño. Hasta aquí hemos manejado la noción de tamaño como cardinal, ¿verdad? El cardinal es la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Pero cuando hablamos de conjuntos infinitos, ya no podemos asociar la misma noción de tamaño. ¿Por qué razón? Porque el infinito per se no es un número. El infinito es una noción asociada con la infinitud de la cantidad de números. Entonces, necesitamos refinar nuestra idea del cardinal, porque ya no podemos decir el cardinal de n, o sea, sí, podemos decir el cardinal de n es infinito, pero el cardinal de r cubo rn también es infinito, ¿de acuerdo? ¿Cómo los relacionamos? Una forma es establecer una relación de tamaños entre los diferentes infinitos. Entonces, como hay esta relación de contención de que n está contenido en z, naturalmente uno tiende a pensar entonces que en cuestión de tamaño, número de elementos, z tiene más elementos que n, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como z es la construcción de los números enteros negativos, z debería tener el doble de elementos que los naturales. En la realidad no es así. En la realidad, n y z tienen la misma, entre comillas, cantidad de elementos. ¿Cómo podemos intuir eso? Vamos acá abajo. Primero, ¿cómo lo expresamos? ¿De quién más arriba? Pues lo primero sería, en términos de cardinales, el cardinal de n es igual al cardinal de z. ¿Cómo podemos decir eso si acabamos de decir que z tiene el doble de elementos de n? Porque básicamente ambos son infinitos y son infinitos del mismo tamaño. Entonces aquí viene la pregunta, ¿cómo nosotros comparamos infinitos? Comparamos infinitos estableciendo relaciones de 1 a 1. Si nosotros podemos establecer una relación de 1 a 1 entre dos infinitos, entonces ambos infinitos son del mismo tamaño. Entonces ustedes saben, si tomamos z, por ejemplo, y escribo z como el conjunto 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, hacia adelante y menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etcétera. Y dispongo por otro lado el conjunto de los números naturales, es decir, ok, el 0 lo correspondo con el 0, el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3. No voy a tener una relación 1 a 1, pero es porque no estoy buscando de forma creativa, inteligente, la relación 1 a 1 adecuada. ¿Ya? Si en lugar de expresar esa relación burdamente como lo acabo de hacer, digo, ok, el 0 lo voy a asociar con el 0, el 1 con el 1, el menos 1, perdón, el menos 1 con el 2, el 2 con el 3, el menos 2 con el 4, y voy 5, 6, 7, 8. Creo que está bien. ¿Se dan cuenta?
establezco una relación que me captura cada uno de los números enteros relativos con uno de los números naturales, sin que se me escape ninguno. Eso es algo que me permite entonces establecer que hay una relación de 1 a 1 entre los números naturales y los enteros relativos. Por lo tanto, son infinitos del mismo tamaño. Cuando yo logro establecer una relación de conteo 1 a 1 sin que se me escape ninguno, ¿ya? Y evidenciar una regla de conteo adecuada, bien pensada, entonces estoy estableciendo que los dos conjuntos tienen el mismo tamaño. ¿De acuerdo? ¿Cuándo no puedo hacer eso? Si considero, por ejemplo, el conjunto de los números reales. Entonces, si considero la recta de los reales, y digo que al 0 le voy a asociar igual el 0 de los naturales, y como los reales tienen números decimales, puedo decir, ok, entonces al 0,1 le voy a relacionar con el 1 de los naturales. Pero ¿cuál es el problema? Estoy dejando escapar el 0,01. Si es que, digo, entonces mejor le asocio al 1 con el 0,01, estoy dejando escapar el 0,001. ¿Ya? Y ese juego no tiene forma de ganarse. ¿De acuerdo? Entonces es una forma intuitiva para ver que, a diferencia de la relación que puedo establecer entre los números enteros relativos y los naturales, no puedo hacer el mismo truco con los reales. ¿Ya? En otras palabras, si bien puedo establecer que el cardinal de los naturales es igual al cardinal de los reales, no puedo hacer lo mismo con los reales, y de hecho tengo que aceptar que el cardinal de los naturales es estrictamente menor que el cardinal de los reales. Y aquí viene entonces la diferencia que mencionaba o que preguntaba Francisco, el tema de lo contable y lo no contable. Acabamos de verificar intuitivamente que nosotros podemos contar, sabíamos que podemos contar el conjunto de los naturales, y acabamos de verificar que también podemos contar el conjunto de los números enteros relativos, ¿verdad? Pero no podemos contar el conjunto de los números reales. Entonces, los números naturales y los enteros relativos son ejemplos de infinitos contables o numerables. Los reales y cualquier conjunto que los contenga o que sea más grande que los reales son ejemplos de infinitos no contables o no numerables. ¿De acuerdo? Entonces, en este juego de cardinalidades, de análisis del cardinal, ya hemos definido los conjuntos pueden separarse en conjuntos finitos, conjuntos infinitos, y los conjuntos infinitos a la vez pueden separarse en numerables, contables, y en no numerables. Entonces, el ejemplo de conjuntos finitos, tenemos, por ejemplo, el que veíamos antes, el 1, 2, 3, o uno no numérico, que sería el alfabeto, y finalmente es un conjunto que va de la A la Z. Son ejemplos de conjuntos finitos, ¿de acuerdo? Y los infinitos entre los numerables, veíamos que podemos poner primero a los naturales,
Entre los numerables estaban los naturales, los enteros relativos, y entre los no numerables vimos que estarían los reales y todos aquellos que contengan a los reales, ¿verdad? Entonces, entre los no numerables estarían los reales, los complejos y, por supuesto, R3, Rn, el conjunto de las secuencias reales y todo conjunto más grande. ¿De acuerdo? ¿Cuál queda en la ambigüedad? ¿Cuál no sabemos? ¿Cuál nos falta catalogar? Los racionales, ¿verdad? A partir de aquí todos son no numerables. A partir de aquí todos son numerables o finitos. La pregunta es, ¿qué hay de los racionales? ¿Qué hay de los racionales? ¿Qué piensan ustedes? ¿Son numerables o son no numerables? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién dice que son numerables? Levante la mano. ¿Quién dice que son no numerables? No hay más opción. No, voy a dejarles con la duda hasta la próxima clase. Quiero que piensen. Es fácil si le preguntan a GPT, pero prefiero que piensen. ¿De acuerdo? Sobre el cardinal de los racionales. ¿Será numerable? ¿Será no numerable? ¿Qué les dices tú? ¿De acuerdo? Paremos aquí y continuamos mañana. Les agradezco. Gracias, chicos. Un buen día con todos. Nos vemos mañana. Chao, chicos. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Me avisan cualquier tema, si algún enlace no funciona, cualquier cosa me avisan. Nos escriben por. Muchas gracias. Gracias. Buen día a todos.